El amor de Dios es universal. El Señor desea que todos los hombres se salven. Y para que el mensaje de salvación llegue a todo el mundo, el Señor ha llamado a los escogidos. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 11. Recordemos la importancia y la utilidad del MEAC al momento de bosquejar nuestra lección. Ahora pasemos a ver los objetivos propuestos para este bosquejo. En el primer objetivo entenderemos lo que pasó con el pueblo de Israel. En el segundo recordaremos que la salvación es personal. Y por último, presentaremos a Cristo a todas las personas. Primer objetivo. ¿Qué pasó con Israel? Tal como estudiamos en la lección pasada, el Señor escogió a Jacob para una misión especial. En este caso, el pueblo de Israel como nación tenían un propósito, y ese propósito era anunciar al resto de naciones, al resto de pueblos, la llegada de Cristo, la llegada del Mesías. Mientras el pueblo de Israel esperaba o tendría que esperar al Salvador, estaban ellos sujetos a la ley. Y la ley era un protector, y esto hemos estudiado en las semanas pasadas. La ley protegía al pueblo de Israel. Sin embargo, se presentó aquí un problema. El pueblo de Israel comenzó a observar más la ley y comenzaron a perder de vista a Cristo. Se centraron en sus obras, tal como describe Romanos 10:3, y poco a poco le dieron más importancia a su propia justicia. De esta manera, y gradualmente, los israelitas comenzaron a perder de vista a Cristo, al punto que prácticamente la nación judía ya no esperaba al Salvador de los pecados, sino esperaban a un Salvador político. Esta realidad lamentablemente impidió al pueblo de Israel reconocer que la ley conducía a Cristo. Romanos 10:4 nos dice que el fin de la ley, el objetivo de la ley, es Cristo. Al perder de vista a Cristo, lamentablemente Dios rechaza a Israel. Romanos 11, del 11 al 15, describe que Dios rechazó al pueblo de Israel para cumplir la misión que Dios les había encomendado. Pero ellos no fueron rechazados para salvarse. Al contrario, Romanos 11, del 1 al 7, refuerza la idea de que el pueblo judío también puede alcanzar la salvación. Segundo objetivo. La salvación es personal. En este objetivo analizaremos un poco la situación o el rol de la iglesia. En Romanos 11:5 se llama a la iglesia el remanente. Dios tiene un remanente, menciona Pablo, al cual también le llama el pueblo de Dios, o lo conocemos como el pueblo de Dios. Esta iglesia, esta comunidad de creyentes cristianos, está muy relacionado con Cristo. En Romanos 11:18 leemos que la iglesia se encuentra aferrada, enraizada a nuestro Señor Jesús. En otras palabras, se sostiene sobre Cristo. Por otro lado, a nosotros el apóstol Pablo nos aclara lo siguiente. Para pertenecer al pueblo de Dios, nos dice Pablo, nosotros realmente fuimos injertados, pues no pertenecemos a la nación judía. En Romanos 11:17 y en el capítulo 11, Pablo nos aclara que nosotros fuimos injertados por gracia, no porque nosotros merecemos pertenecer al pueblo de Dios, sino simplemente es un regalo de parte de Dios a todo aquel que cree en Cristo. Y aquí está la clave. Romanos 11, del 18 al 20, nos recuerda que no es suficiente pertenecer al pueblo de Dios. Yo puedo estar en la iglesia, sin embargo, eso no garantiza mi salvación.
Lo que va a garantizar mi salvación es que yo me aferre a Cristo. Tengo que estar aferrado, pues nos recuerda que nosotros no alimentamos a la raíz. Al contrario, es la raíz, es Cristo quien nos alimenta a nosotros. Entonces, aquí tenemos que evitar un problema, un gran error, el cual cometió el pueblo de Israel, y es mirar nuestra propia justicia. En otras palabras, perder de vista a Cristo o creer que ya somos justos, que ya somos santos. Al hacer esto, Romanos 11:21 nos recuerda que estaremos perdidos. Cristo dice, cortó las ramas del árbol de olivo para injertarnos, entonces también nos puede cortar a nosotros. Para evitar perdernos, nosotros tenemos que estar aferrados a Cristo y de esta manera estaremos evitando mirar nuestra propia justicia. Entonces, este segundo objetivo concluye de la siguiente manera. Somos llamados a formar parte del pueblo de Dios, pero la salvación la da únicamente nuestro Señor Jesús. Tercer objetivo, presentar a Cristo. En los últimos versículos del capítulo 11, el apóstol Pablo nos menciona que los judíos y también otras naciones, otros pueblos pueden salvarse. Para que esto sea una realidad, para que ellos puedan salvarse, el cristiano, es decir, nosotros como pueblo de Dios, tenemos una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad es la misma responsabilidad que tuvo el pueblo de Israel, es decir, presentar a Cristo. Mateo 18, del 23 al 36, enfatiza que el cristiano realmente tiene que presentar a Cristo a través de su testimonio. Y Romanos 11, del 30 al 36, resalta la importancia de demostrar misericordia. Al hacer esto, los judíos y cualquier otra nación no estarán viendo a un conjunto de cristianos imperfectos, estarán viendo a Cristo. Y al ver a Cristo, ellos estarán aceptando a Cristo como su Salvador. A todo esto, el espíritu de profecía nos dice que Dios espera de nosotros un interés sincero por su pueblo, enfatizando al pueblo judío, pero ese interés también debe de alcanzar a todo el mundo. Al momento de resumir nuestra lección, resaltemos primero la gratitud a Dios porque tenemos acceso a la salvación. Luego, tenemos que sujetarnos a Cristo cada día y trabajar ligados a la iglesia. Y por último, reflejemos a Cristo para que más personas lo acepten como su Salvador. Finalmente, la lección nos invita a ver las necesidades que muchas personas tienen a nuestro alrededor. Hagamos planes, ya sea en la iglesia o de forma familiar, y decidamos atender a estas personas para que ellos puedan conocer el amor de Dios. De esta manera estamos finalizando el bosquejo de esta lección. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.